Este versículo es muy importante porque nos muestra un estilo de vida. Es decir, que muchos de nosotros hemos oído como una buena noticia que para nosotros, como cristianos y como pueblo de Dios, podemos experimentar la vida sobrenatural. La vida natural es una cosa y la vida sobrenatural es otra cosa. Ahora, lo sobrenatural lo hay maligno, pero también lo hay benigno en el Señor. En el mundo espiritual maligno, pues lo sobrenatural se manifiesta con engaño, con mentira, con atadura, prometiendo salidas cuando realmente enreda más a las personas. Pero lo sobrenatural en los caminos del Señor es un estilo de vida maravilloso. Ahora, la vida sobrenatural la podemos vivir, pero es mucho más importante vivirla con la dirección de Dios. Porque sin la dirección de Dios se complica. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos interesados en vivir esa vida sobrenatural que está en la palabra de Dios para nosotros? ¿Cómo vivirla? ¿Cómo vivirla bajo la dirección de Dios? ¿Cómo experimentarla? Pues esta noche vamos a aprender cosas muy importantes que nos van a servir para nuestra vida espiritual. Ahora, la realidad para nosotros muchas veces es sorprendente. Nos sacude, nos golpea, a veces nos hace llorar o nos hace expresar cosas. La realidad muchas veces golpea. ¿Por qué a veces sufre el pueblo de Dios? ¿Por qué pierde o por qué fracasa o por qué se va un familiar cuando uno más lo necesitaba? O sea, hay realidades que golpean muy, muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la vida sobrenatural? Pues lo sobrenatural no es escapar de la realidad. No, tenemos que vivirla y Jesús vivió y experimentó su realidad en el tiempo que Él vivió. Pero lo sobrenatural, aunque no es escapar de la realidad, es vivirla bajo la dirección de Dios. Y mire lo que dice el versículo de 2 Corintios capítulo 5, versículo número 7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y ahí están las dos cosas, ¿no? Lo natural y lo sobrenatural. Entonces, Pablo está diciendo que nuestra vida es totalmente diferente. Es decir, es una vida sobrenatural porque los demás viven una vida natural. Entonces, nuestra vida es sobrenatural, pero dice por lo que creemos, es decir, la fe, y no por lo que vemos. Entonces, Tomás, por ejemplo, él decía, yo necesito ver para creer. Son los sentidos, ¿verdad? Y no, lo que la palabra dice es que debemos de creer para ver. Entonces, la dimensión sobrenatural la podemos ver y la podemos experimentar. Pablo está diciendo aquí, por fe andamos, no por vista. Ahora, muchas personas creen que vivir la vida sobrenatural es desconectarse de la realidad. Y no es así. La realidad tenemos que vivirla y muchas personas piensan que una vida espiritual buena consiste en ignorar los problemas. La vida nos da problemas. A veces pensamos que la vida espiritual consiste en negar procesos o vivir esperando
experiencias emocionales constantes. Yo quiero tener una experiencia nueva, chévere, que me haga sentir bien. Ahora, Jesús nunca enseñó, ni él con su ejemplo ni con su enseñanza, él nunca enseñó a escapar de la realidad. No, él enseñó a enfrentar la realidad con la dirección de su Padre. Ahora, lo sobrenatural no elimina automáticamente las batallas. Es decir, que aunque usted viva en la dimensión sobrenatural, las batallas van a venir. Aló, gracias. Entonces, lo sobrenatural no elimina automáticamente las batallas, pero sí cambia quien te guía en medio de ellas. Hay personas que en medio de las batallas es guiado por otros personajes. Y hay una gran diferencia entre vivir reaccionando emocionalmente. Muchas personas viven en esa dimensión del alma, reaccionando emocionalmente. Y otra cosa es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es vida sobrenatural. Porque la vida sobrenatural no consiste en huir del mundo, sino de caminar dentro del mundo, pero bajo el gobierno de Dios. O sea que usted puede trabajar en la misma caldera del diablo. Usted puede estudiar allí donde está el mismo infierno. Usted puede trabajar donde está, mejor dicho, las tinieblas en toda su densidad. Pero usted puede caminar dentro de ese mundo bajo el gobierno de Dios. Y eso es la vida sobrenatural. Juan capítulo 17, verso 14 al 16 dice así: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Entonces lo que Jesús dice es que usted y yo estamos viviendo aquí físicamente en el mundo, pero los principios, los valores y el propósito provienen de Dios y no de los sistemas mundanos. Por eso, el tema del sermón hoy es viviendo lo sobrenatural bajo la dirección de Dios. Entonces usted puede vivir eso. Y Dios nos ha provisto todo eso. Entonces la vida sobrenatural no es como se pensaba en el pasado, en la Edad Media. ¿Qué hacía la gente en la Edad Media para buscar a Dios? Se metían a un monasterio, se aislaban. No, la vida sobrenatural no es aislamiento, es dominio espiritual en medio de una realidad natural. ¿Qué realidad estamos viviendo? ¿Qué realidad nos va a tocar vivir mañana? No sabemos. La realidad de cada uno es diferente, pero podemos tener dominio espiritual. Por eso una persona puede estar rodeada, por ejemplo, de caos y aún así caminar en paz. Una persona puede atravesar pruebas y aún en medio de las pruebas vivir llena de fe. Puede vivir en medio de una generación bien confundida y mantenerse allí guiado por el Espíritu. Ahora, eso no significa desconectarse de la sociedad. ¿Cómo vive la sociedad? ¿Cómo celebra la sociedad un triunfo? ¿Cómo celebran un cumpleaños? ¿Cómo celebran una boda? ¿Cómo celebran un grado? ¿Cómo celebran el nacimiento de un niño? ¿Cómo celebran un cumpleaños? Bueno, la gente la celebra de muchas maneras. Y resulta que usted, estando inmerso en medio de esa sociedad, lo invitan a participar de esas actividades. Entonces, usted dice: no, yo tengo una vida sobrenatural, entonces yo necesito desconectarme de la sociedad. Yo no voy para allá, esas cosas del mundo.
Pero aunque la vida sobrenatural no significa desconectarse de la sociedad, sino que es permitir que, o no permitir que el mundo, el sistema del mundo defina nuestra identidad, nos dirija, ni nos brinde prioridades. Esa es la total diferencia. Entonces, una verdadera evidencia de una vida sobrenatural tampoco es solo ver milagros. Es que yo necesito ver milagros en mi hogar, en mi economía, en mi ciudad, en mi vida. No, sino permanecer bajo el gobierno de Dios cuando todo alrededor a veces intenta arrastrarlo a uno hacia lo contrario. Esa es la vida, esa es la realidad que vivimos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces cualquiera puede tener paz cuando todo está bien. Pero caminar en autoridad, caminar en obediencia, caminar en fe, en medio de la presión, eso sí revela que la persona tiene gobierno espiritual. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un gran negocio, la pérdida de muchas cosas, el empleo. Pero aún así, allí está firme. Por eso la vida sobrenatural es que no solamente ver milagros, sino vivir bajo la dirección de Dios y no bajo la dirección de nuestras emociones. Eso es vida sobrenatural. Bajo convicción, yo tengo mis convicciones y no por solo impulso. No, yo voy donde me impulsa y me lleva a la vida. No. Es vivir bajo obediencia y no solo de deseo. Es que yo deseo, no. Es vivir bajo el Espíritu y no bajo la carne. Ahora veamos este ejemplo en la vida de Jesús. Porque para nosotros aprender a vivir la vida sobrenatural que vivió Jesús es muy importante. Jesús, ¿dónde vivía? Aquí en esta tierra. ¿Dónde nació? Ya sabemos. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su adolescencia, su juventud? Ahí lo vemos en la Biblia. Tenemos un periodo como de silencio de él, pero cuando se manifestó a los 30 años en su ministerio, lo hizo con toda. Ahora, Jesús vivía en la tierra. Iba y visitaba a sus amigos, era invitado a comer, él era invitado a reuniones sociales, él fue invitado a la boda, todo esto lo vemos en él. Pero aunque él vivía en la tierra, él siempre estaba conectado al cielo. En Juan capítulo 5, versículo 30 nos enseña eso. ¿Jesús sintió cansancio? Claro que sí. ¿Recuerdan cuando llegó al pozo de Jacob? Él estaba cansado y se sentó y tenía sed. ¿Jesús tuvo tristeza? Sí. ¿Estuvo bajo presión? Sí. ¿Jesús fue rechazado? Sí. Es decir, él vivió las mismas realidades humanas que nosotros vivimos. Realidades. Pero aún así, aunque Jesús lloró, aunque fue tentado, aunque fue perseguido, aunque él sintió angustia allá en Getsemaní, nunca permitió que la realidad natural gobernara sus decisiones. Por eso nosotros tenemos esa vida sobrenatural, porque lo natural nos puede gobernar nuestras decisiones. Un momento de escasez, un momento de enfermedad, una pérdida, sí, pero Jesús nunca permitió que la realidad natural gobernara sus decisiones. Veamos lo que dice Juan 5:30. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, la del Padre. Jesús no ignoraba la realidad. Jesús la enfrentaba desde la comunión con su Padre. ¿Cómo podemos enfrentar las realidades que vivimos nosotros en el mundo natural? Conectados con Dios. Eso es bien importante.
Ahora, el problema no es enfrentar los problemas. El problema es enfrentar los problemas sin dirección espiritual. Todos tenemos problemas, pero la persona que no conoce al Señor tiene que enfrentarlos sin dirección espiritual. Entonces, ¿a quién busca que le ayude? Va al brujo, va, no sé, el amigo, va al consejero, va al profesional que me dé dirección. Entonces, todos tenemos que enfrentar problemas, sí, señores, pero nosotros podemos enfrentarlos con la dirección de Dios, con dirección espiritual. Sin dirección espiritual, ¿cómo vive una persona así? Por ejemplo, una persona en esa dimensión natural vive guiada por el miedo. ¿Quién ha sentido miedo? Es una realidad. Todos tenemos miedo. Pero, ¿qué hace uno guiado por el miedo? Deja de invertir, o no invierte, o no da el paso, o no hace nada, o no se casa, o no tiene hijos, o no amplía su negocio, o no lo cierra, no sé. Las personas son guiadas a veces por las heridas. Me hizo esto, entonces ahora voy a hacer esto. Por impulsos, arrebatos, emociones, ansiedad, desesperación. Ahora, el hombre y la mujer espiritual tienen una capacidad porque aprende a detenerse, a preguntar: Señor, ¿qué está diciendo? ¿Qué me estás diciendo en medio de esta situación? Señor, ¿qué me estás diciendo en medio de esta realidad que estoy viviendo? Un problema serio, una dificultad. Ahora, si Jesús enfrentó el mundo natural, pero conectado con Dios, tenemos que hacerlo lo mismo. Ahora, ¿lo natural sirve o no sirve? ¿O solo lo sobrenatural? Lo natural informa. Lo natural informa. De pronto usted tiene un dolor y dice: estoy sintiendo este dolor. Lo natural le está tronando. ¿Va a qué? Va a llover, ¿sí? Dejó las puertas abiertas, las ventanas abiertas, se le va a inundar el apartamento. Ya, no hay nada que hacer. Lo natural. Entonces, lo natural, por ejemplo, habla. Lo natural nos habló ahorita. ¿Las noticias hablan o no hablan? ¿Las emociones hablan? Sí. ¿Te ve una persona llorando? ¿Las circunstancias hablan? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Las crisis hablan? Usted dirá: dígamelo a mí. Pero el Espíritu Santo también habla. Entonces, la diferencia está en quién gobierna o quién dirige tu vida. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la capacidad que tenemos nosotros para vivir y experimentar esta vida sobrenatural, porque somos hijos de Dios. Entonces, la vida sobrenatural no es negar que existe el problema. Ahí está. No tengo para comer, pero no importa. Yo estoy lleno, pero tiene hambre. Usted no puede negar el problema, tiene hambre. Entonces, ¿qué es realmente la vida sobrenatural? Es decidir que esa realidad, que ese problema que usted está experimentando o lo está afectando en este momento, no tendrá la última palabra. Puede estar pasando un momento difícil, pero no va a ser la última palabra. Por ejemplo, ¿David vio a Goliat? ¿Sí o no? ¿Sí lo vio o no lo vio? Y lo vio bien.
Porque él, además de ver a Goliat, vio a Dios que estaba sobre Goliat. Vio a un Dios mucho más grande que Goliat. ¿Cuál es el Goliat que usted tiene en estos momentos? Un problema duro, una realidad difícil. Por ejemplo, los discípulos vimos en estos días la tormenta y Jesús caminando sobre el agua. Ellos vieron la tormenta y Jesús vio una oportunidad para manifestar su autoridad en medio de la tormenta. Entonces, las realidades pueden ser duras, pero Jesús utiliza eso para manifestar su autoridad. Entonces, usted no puede ignorar la realidad. La realidad me golpea, pero usted tampoco puede ignorar la voz de Dios que te está hablando a través de esa realidad. Eso es bien importante, porque a veces uno tiene una realidad que duele, pero ¿qué me está hablando Dios a través de eso? Que confíe, que crezca, que cambie hábitos, que cambie alimentos, que cambie conductas, que cambie forma de pensar. No sé, pero ¿cuál es la voz de Dios en medio de esa realidad? En tercer lugar, mis hermanos, cuando hablamos de la vida sobrenatural, ¿qué aprendemos? ¿Cómo reacciona usted, por ejemplo, cuando le colocan, le ponen la jeringa para sacarle sangre? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona un niño cuando ve esa aguja que viene hacia su mano? Con un grito, ¿verdad? La carne reacciona. Uno reacciona. La carne está para reaccionar. En cambio, el espíritu responde. Responde. La carne reacciona, se me vino el mundo encima. El espíritu, no, el espíritu responde. Entonces, cuando alguien vive solamente en lo natural, ¿cómo responde? Desde el enojo, desde las decisiones impulsivas que toma, vive desde, o se mueve por ansiedad, tengo que hacer esto, o abandona los procesos, o pierde la paz fácilmente. Eso es cuando vive una persona solamente en lo natural, pero una persona guiada por Dios aprende dominio propio. Gálatas 5:16 dice, andad, y ese andad no es que camine, sino que viva, que disfrute. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la vida sobrenatural, la vida del espíritu? La vida sobrenatural transforma la manera en que uno reacciona. ¿A qué? A las realidades de la vida. Somos humanos, estamos aquí, sufrimos, lloramos, sentimos dolor. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes antes la crítica los destruía? Levante la mano. No aguantaban nada de eso. ¿Cuántos de ustedes una crisis los paralizaba? Ya, quedaba usted llorando. ¿Cuántos, por ejemplo, cualquier rechazo lo desviaba? Sí, le dolía eso. Ahora, en la vida sobrenatural resulta que usted tiene discernimiento. Ahora entiendo por qué me está pasando eso. El Señor me está llamando a otra dimensión. Tengo paz, aún en medio de la crisis. Tengo firmeza, tengo dirección, tengo madurez espiritual. Y eso es bien bonito. Entonces, hay personas en la iglesia que aman a Dios, pero siguen reaccionando desde sus heridas no sanadas. Y Jesús dice, yo no quiero solamente tocar tus emociones. El encuentro no es para sanar emociones, tocar emociones solamente. Es para transformar nuestra manera de vivir. Nos dice, mire, estás llorando por esto. Esto te pasó, pero yo quiero transformar tu forma de vivir. Ahora, ¿dónde se manifiesta lo sobrenatural? ¿Nos toca ir por allá al Tíbet, donde los monjes? ¿Nos tocará irnos por allá para el Everest? ¿Nos tocará irnos por allá para el Japón o para la China? ¿A dónde nos tocará ir para que se manifieste lo sobrenatural? No, lo sobrenatural se manifiesta en medio de la realidad. Recordemos algunos ejemplos.
muchos de los milagros que Jesús hizo ocurrieron en escenarios muy difíciles. Por ejemplo, cuando el mar se levantó en esa tempestad, el mar seguía allí y siguió allí. Es decir, que las realidades están y van a seguir. A que tocan a unos y a otros no, pero las realidades están allí. En el caso de David y Goliat, el gigante seguía allí, aunque él confiaba en Dios, ahí estaba el gigante. Cuando el pueblo de Israel tiene que salir y atravesar el desierto seguía allí. Pablo, la cárcel seguía allí. Él estaba viviendo cosas tremendas. Pero Dios se manifiesta a través de los problemas. ¿Cuál es su problema? ¿El mar, el gigante, el desierto, una prisión? Isaías 43, versículo número 2 dice así: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, ¿qué? No te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas, ¿qué? No te consumirán. Un aplauso para el Señor. Ahora, aguas profundas, ríos de dificultad, fuego de la opresión, llamas que queman. Entonces Dios no siempre te saca inmediatamente del proceso. ¿Por qué? Porque el proceso puede estar pasando por aguas muy profundas, como que ya no hay salida. El proceso puede ser ríos de dificultad, no se están dando las cosas. Fuego que oprime, llamas. Entonces no siempre Él lo saca a uno inmediatamente del proceso. Eso es proceso de Dios. Pero muchas veces el Señor sí entra con uno al proceso para revelarse allí en medio de la realidad, del dolor, de la dificultad. Entonces, hay dimensiones de Dios. Dimensiones de Dios. ¿Qué es dimensión de este teatro? La anchura, la altura, la temperatura, la silletería, no sé. ¿Quién conoce las dimensiones de Dios? ¿A quién de ustedes le gustaría saber la estatura de Dios? La musculatura de Dios. Por hablar algo, tonterías, el estómago de Dios, la mirada de Dios. Hablamos de todo eso, como para tratar de identificarlo. Pero, ¿cuántos quieren conocer a Dios verdaderamente? Para que usted conozca las dimensiones de Dios, es decir, su fuerza, su poder, su altura, su profundidad, la forma como Él soluciona los problemas, ¿sabe dónde usted solamente puede conocerlo así, en esas dimensiones? En medio de la batalla. Lo repito, en medio de la batalla. No, pastor, no me hable de batallas porque esas realidades no me gustan. ¿Quieres conocer las dimensiones de Dios? ¿Dónde lo conoces? En la batalla. ¿Dónde descubre usted a Dios? O sea, se corrió la cortina y lo conoció. ¿Sabe cuándo? En el dolor. En el dolor. Cuando usted pierde algo y le duele. Y usted solamente llega a entender a Dios. Levante la mano aquí los hombres casados. ¿Usted entiende a su mujer? Mujeres, ¿ustedes entienden a su esposo? Qué cosa tan complicada, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo uno logra entender a Dios? En medio de la dependencia de Él.
Cuando uno aprende a depender de Dios, eso es maravilloso. Número 5. Vivir sobrenaturalmente es vivir bajo el gobierno espiritual. Entonces, la verdadera evidencia de una vida sobrenatural no es solamente hacer milagros. No, yo oro y hay milagros siempre. No, es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo diariamente, en medio de las realidades de la vida. Eso es lo bonito de ser cristiano y de conocer la palabra de Dios. Entonces, para vivir bajo el gobierno espiritual, ¿cómo lo hace uno? Por ejemplo, cuando usted ora antes de decidir. ¿Cuánto les gusta orar antes de decidir? ¿O cuántos deciden y después oran? Ay, Señor, mire. No, hay que orar antes de decidir. Hay que perdonar aunque duela. Eso es vivir bajo el gobierno espiritual. Es obedecer aunque yo no entienda cómo es que tengo que obedecer esto. Es mantener la paz en medio del caos, el caos más tremendo. Y tengo paz, mantengo la paz. Y sigues creyendo aunque no veas resultados. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese versículo es muy importante, porque el reino de Dios no es comida y bebida. Qué rico comer y beber y ser próspero y bendecido. Pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder no solamente sana cuerpos, sino que transforma corazones. Entonces, mis hermanos, lo sobrenatural no es escapar de la realidad. Es vivir la realidad, pero bajo la dirección de Dios. Si no se deja dirigir por Dios en medio de esa realidad, muy complicada la cosa. No significa ausencia de tormentas. Que llueva por allá, que llueva por allá. Pero aquí no me toca. No. Es la presencia de Dios dentro de las tormentas que usted tenga. Tengo la presencia de Dios. Siento a Dios en mi vida. No significa negar el dolor, sino significa no permitir que el dolor gobierne nuestro destino. Porque nuestro destino está mucho más allá del dolor. Porque cuando el Espíritu Santo nos dirige, entonces ya la crisis no nos define. No. El miedo ya no nos gobierna. Y el proceso no te destruye. ¿Cuál es el proceso de Dios que Dios usa para uno y para otros? Pero no piense que ese proceso está porque Dios lo puso allí para destruirte. No. Dios no te llamó para que sobrevivas emocionalmente. No. Te llamó para que camines espiritualmente. Entonces yo quiero orar esta noche de una manera especial y quiero que se coloquen de pie por aquellos que quieren romper de pronto la ansiedad en su vida. Es una realidad y usted va al psicólogo o al psiquiatra para que lo trate sobre la ansiedad. Sí, está bien, pero rómpala hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Estás en medio de la ansiedad, pero en medio de la ansiedad el Señor está allí. Hay otros aquí que el Señor quiere romper la confusión, es que a veces no sé qué hacer. Otros son impulsivos, hacen cosas impulsivamente. Hay otros que están agotados espiritualmente, pero agotados. Y hay otros que están dependiendo de la lógica humana.
Si lo dice el médico, así es. Si lo dice este, así es. Si lo dice el economista, así es. No, sencillamente, yo sé que hay muchos hermanos aquí esta noche que hemos vivido reaccionando, sobreviviendo. Eso no es vida sobrenatural. Otros hemos huido emocionalmente, nos alejamos. Otros intentamos controlar todo. Pero Dios nos está llamando hoy a descansar bajo su dirección. Por eso Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados, cargados y cansados con una realidad que hemos tenido que vivir. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice que aprendamos a llevar el yugo de Él, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, vivir la vida sobrenatural bajo la dirección de Dios es esto. Ya no voy a tratar de controlar todo, ¿no? ¿Qué realidad estoy viendo? ¿Dónde estoy viviendo? ¿En qué ambiente estoy trabajando, laborando, estudiando? ¿Con qué gente? ¿O mi familia incrédula? ¿Se burlan de mí? ¿Los amigos están todos locos? Entonces, ¿cuántos queremos descansar bajo su dirección? Levante sus manos. Dígale, Señor, hoy vengo aquí, delante de tu presencia, y renuncio a vivir guiado por mi carne, por mi naturaleza pecaminosa. Renuncio, Señor, a vivir guiado por mis emociones, por mis temores. Hoy, Señor, decidimos vivir bajo tu dirección, bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso esta noche abrimos nuestro corazón al gobierno del Espíritu Santo para yo vivir en medio de esta realidad que me ha tocado vivir con el Señor. En esta noche, Señor, tú estás trayendo orden a mi mente. Estás ordenando mis pensamientos, estás ayudándome a enfocarlos bien en ti. Señor, tú me estás trayendo paz a mi corazón, una claridad a mi espíritu. Señor, no queremos escapar de la realidad, pero queremos atravesarla contigo, en el nombre de Jesús. Adoremos al Rey. Levantemos nuestras manos. En tus alas, Señor. Permitamos que Él nos cubra con su mano de poder. Cúbreme con tu mano de poder. Así es. Cuando hay tempestad y ruge el mar. Esa es la realidad. Posiblemente. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Es que estar contigo marca la diferencia. Eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Así es, Señor. Descansaré en ti.
Así es, Señor. Así es. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Así, Dios. Señor. Así es. Sí, Señor. Cuando hay tempestad y ruge el mar. Así es, Señor. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Ponga su mano en su corazón. Dígale, Señor, hoy dejo de intentar resolver los problemas con fuerzas humanas que solamente se pueden sostener con tu presencia, Señor. Señor, hoy reconozco las batallas espirituales que estoy teniendo y proclamo que no se vencen con inteligencia, sino que se vencen con intimidad contigo. Señor, yo reconozco que tengo talento y quiero abrir puertas con mi talento, pero hay puertas que no se abren por talento, se abren por obediencia, y yo quiero obedecer tu palabra, Señor. Yo sé que necesito ir a niveles espirituales mayores, pero eso no se alcanza por emoción, sino que se alcanza por rendición. Quiero rendirme a ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú viniste para enseñarme a vivir de una manera diferente. Ahora renuncio a vivir, Señor, limitado solo por lo natural. Y declaro que mi vida será guiada por el Espíritu Santo, que no caminaré por miedo, sino por fe. Y que lo que no puedo hacer en mis fuerzas, Dios lo va a hacer con su poder. Mi casa, mi mente y mi corazón pertenecen al Señor. Cuando hay tormentas, dígaselo: sí, Señor.